Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, que se lee de la siguiente manera. Pastor, tengo duda de que la doctrina de la seguridad eterna sea una enseñanza bíblica sana, porque creo que es una excusa y pretexto para vivir como quieran, y no como deben de vivir los hijos de Dios. Estoy de acuerdo a lo que mi pastor dice en sus enseñanzas, de mantener la salvación con hechos, sirviendo a la obra de Dios, diezmando, ofrendando, viviendo en santidad y tantas cosas más que debemos de hacer. Por eso mi pregunta que le hago es la siguiente. ¿Es una licencia para pecar la doctrina de la seguridad eterna? Me llamo Daniel Alejandro Jiménez de Boca del Río, Veracruz. Muy bien, estimado Alejandro Daniel, te agradezco a la pregunta que me haces. Y la pregunta que me haces, ¿es una licencia para pecar la doctrina de la seguridad eterna? Te doy respuesta cabal y en primer lugar, mi respuesta que te voy a dar no es con el fin de causar polémica con tu pastor, de su filón o su dogma doctrinal, no es esa la idea. Pero sí es importante aclarar lo que dice la Biblia con relación a este tema y cualquier tema que tengas y que tengamos que ver, porque para eso es precisamente la Biblia. La Biblia es nuestro filtro donde nosotros podemos corroborar, verificar o rechazar si es correcto o no correcto cualquier enseñanza, práctica, doctrina que nos puedan estar enseñando en nuestra iglesia. Y como dice Isaías, a la ley y al testimonio, si no me hable conforme a esto es que no les ha amanecido. Entonces vamos a poner como base la Biblia. Tu pregunta ¿es una licencia para pecar la doctrina de la seguridad eterna? Ahora, esta enseñanza, esta doctrina, creo que la objeción más frecuente a la doctrina de la seguridad eterna es que supuestamente esta promueve la idea de que los cristianos pueden vivir de la manera que les plazca, dándole dientes a la carne para hacer y deshacer y aún así ser salvos. Mientras que esto, y voy a usar la palabra técnicamente, entre comillas, cierto, en realidad no es verdad. Así yo creía al empezar mi caminar en el cristianismo, que uno tenía que mantener su salvación y que en cualquier momento uno la perdía, pero también si uno se arrepentía uno la recuperaba. Pero la realidad de las cosas no son así de acuerdo a la Biblia. Eso es de acuerdo a mi lógica humana, a la religión, pero de acuerdo a la Biblia no es así. Y déjame explicarte, cuando una persona que verdaderamente ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, pues esa persona no va a vivir una vida caracterizada por el pecado continuo y voluntario. ¿Que va a pecar? Pues va a pecar, porque está en esta carne, es imperfecto, pero no lo va a hacer como un estilo de vida o voluntariamente. Entonces debemos de establecer una diferencia entre cómo debe de vivir un cristiano y lo que debe de hacer una persona para recibir la salvación. La Biblia es muy clara en que la salvación es solamente por gracia, únicamente a través de la fe de Jesucristo, porque por gracia es que nosotros somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces aquí Jesús deja muy claramente que la salvación es por gracia, por obra de Él, de lo que Él hizo, y que solamente es a través de Jesús. Ahora, al momento que una persona verdaderamente cree en Jesucristo, esa persona es salva y su salvación es asegurada. ¿Y por qué? Por la obra que hizo Jesús. Porque la salvación no se gana, sino se obtiene a través de la fe y no se va a mantener por las obras. No. Entonces te lo quiero decir.
Al momento que una persona verdaderamente cree en Jesucristo, esa persona es salva y su salvación es asegurada por Jesús. La salvación, repito, no se gana por la fe y luego se debe de mantener por las obras. No. El apóstol Pablo aborda este punto en Gálatas 3:3 y él dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si somos salvos por fe, nuestra salvación también se mantiene y se asegura por fe. Nosotros no podemos ganar nuestra propia salvación. Por tanto, tampoco podemos ganar el cuidado de nuestra salvación. Eso es una locura. Es Dios quien mantiene nuestra salvación. Como lo expresaba en una pregunta, en una entrega anterior, y mencionaba a Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es Dios, es la mano de Dios la que nos sostiene, es Dios mismo que nos va a presentar a Él sin mancha y sin caída en su presencia. Y Juan 10, 28, 29 nos habla de que Él nos dio vida eterna y que no vamos a perecer jamás. Y que nuestro Padre es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. No hay nadie mayor que el Padre que nos pueda arrebatar del amor de Dios de su mano. Así que no hay nada creado, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, según se lee eso Romanos 8, 38, 39. Nadie, porque la salvación no la ganamos nosotros, la ganó Jesús y nos las entregó. Cualquier negativa de la seguridad eterna, de la salvación, es en esencia una creencia que nosotros debemos de mantener fuera. O sea, decir que la seguridad de la salvación nosotros la tenemos que mantener por nuestras propias obras, por nuestro esfuerzo. Eso es un desatino, eso no es bíblico. Esto es totalmente contrario a la salvación por gracia. Nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Por gracia sois salvos. Ahora sí, como dice Romanos 4, del 3 al 8, ahí habla, ¿verdad?, de que es por salario o es por gracia. Nosotros recibimos la salvación no por obras, sino fue por gracia. Ok, ahora. El que declaremos nosotros que debemos de obedecer la palabra de Dios y vivir una vida santa para mantener nuestra salvación, eso es igual a decir que la muerte de Jesús no fue suficiente para pagar la condena por nuestros pecados. Eso es antibíblico, es un despropósito y eso no es así de acuerdo a la palabra. La muerte de Jesús absolutamente fue suficiente para pagar todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Fueron saldados. Dice la palabra en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, dicho lo anterior, yo pregunto, ¿significa esto que un cristiano puede vivir de la manera que le plazca y aún así ser salvo? Esta pregunta es una pregunta hipotética, porque la Biblia establece claramente que un verdadero cristiano no va a vivir de la manera que le plazca. Los cristianos, una persona que ha recibido a Jesús, en ese mismo momento es creada como una nueva criatura. Según dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Los cristianos somos nuevas criaturas. Los cristianos, por consiguiente, van a mostrar
y van a dar fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu y no las obras de la carne, aunque esas obras de la carne están implícitas en esta carne mientras vivamos. Las obras de la carne son disensiones, pleitos, celos, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Amonesta el apóstol: quienes practican, pues no van a heredar el reino de los cielos. Ahora, 1 Juan 3, 6, 9 dice la palabra muy claramente. Por eso una persona que es cristiana pues no puede practicar las obras de la carne. Va a cometer faltas, pero no las va a practicar. 1 Juan 3, 6, 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí nos dice claramente que un verdadero cristiano no puede vivir en pecado. Y esta es una respuesta a la acusación de que la gracia promueve el pecado, promueve lo carnal, que es una licencia para pecar. Pablo aquí nos dice en Romanos 6, 1, 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, yo puedo decir a la respuesta a la pregunta que me hace el amado, la pregunta que me hace ¿es una licencia para pecar la doctrina de la seguridad eterna? Definitivamente es no. ¿Por qué? Porque la seguridad eterna no es una licencia para pecar. Más bien, es la seguridad de saber que el amor de Dios está garantizando nuestra confianza en Cristo para acercarnos y tener la victoria que necesitamos. El conocer, el entender el tremendo regalo de Dios de la salvación nos va a conducir al opuesto de una licencia para pecar. ¿Cómo podría alguien, sabiendo el precio que Jesucristo pagó por nosotros, seguir viviendo en pecado? ¿Cómo? No puede ser posible. Al menos que no haya nacido, al menos que no sea un hijo de Dios. ¿Cómo podría alguien que, entendiendo el incondicional y garantizado amor de Dios para aquellos que creen, tomar ese amor y aventarlo de regreso a la cara de Dios? Si lo hace, tal vez esa persona está demostrando que la verdad de las cosas es que nunca ha sido salvo. Porque la seguridad de la salvación no es una licencia para pecar, sino más bien que esa persona, ¿verdad?, que se dice que recibió a Jesús, realmente no ha experimentado una verdadera salvación a través de la obra de Jesucristo. Dice la palabra en 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que esa es mi respuesta. La seguridad de la salvación no es una licencia para pecar, sino es una seguridad del amor, es una garantía del amor del Padre hacia nosotros. Y eso lo que va a hacer es que nos mantengamos en una vida victoriosa. Así que esa es mi respuesta a tu pregunta. Nos vemos para la próxima pregunta. Y te recuerdo, escribe tu pregunta, hazla a través de un audio, a través de un mensaje, por los medios que te llega esta información. Así que nos vemos para la próxima y bendiciones.